Queridos estudiantes, nuevamente les damos la bienvenida a este nuevo espacio de formación en esta semana comprendida del 3 al 7 de mayo. Para el caso de ciclo 1, vamos a trabajar el área de ciencias naturales. Recordemos que ya estamos trabajando en la fase 3, que es la última fase de todo nuestro proceso de formación o el ciclo que actualmente ustedes están cursando. Además, recordarles que todas las actividades y todos los temas que estamos trabajando se encuentran en su cartilla, que también les puede servir como apoyo para ustedes poder desarrollar las actividades. Iniciemos entonces con lo correspondiente a el contexto general o sobre qué nosotros estamos trabajando en cuanto al ciclo 1. Entonces nos dice en el contexto general que Colombia es un país con diversidad cultural en donde las tradiciones y las prácticas se promueven de generación en generación. Esta tradición oral ha permitido a lo largo de la historia colombiana que se perpetúen las comunidades indígenas, palenteras y gitanas dentro del territorio, haciendo de Colombia un país pluricultural y generando dentro de los derechos un apartado que promueve la defensa de las comunidades. De ahí la importancia de trabajar desde la oralidad para aprender sobre nuestro territorio y la importancia de las comunidades y nuevas prácticas para fortalecer la forma en que aprendemos. Recordemos que en nuestro ciclo hemos venido trabajando con el proyecto transversal y ese proyecto transversal corresponde a lo que es la oralidad. Ahora bien, miremos cuál es ese problema que nos convoca a desarrollar las actividades de ciencias naturales. A nuestro municipio ha llegado un grupo de historiadores. Ellos vienen a investigar sobre nuestras costumbres y las diferentes formas en las que vivimos en comunidad. Con Pedro, un abuelo de la comunidad, los historiadores parten a recoger las narrativas de las personas que viven en el municipio, el fin de reconstruir a través de las diferentes vivencias las tradiciones que se promulgan a lo largo de la historia. Se recogerán las versiones de todos los que vivimos en el municipio, desde el más pequeñito hasta el más abuelito, y así construiremos la memoria histórica que tenemos sobre nuestro territorio. Recordaremos a quienes ya no están y fueron importantes para que convivamos como lo hacemos. Entonces miremos que esa memoria histórica nos conlleva a identificar todos esos fenómenos, no solamente históricos, sino también naturales, esas características de cada una de las personas que viven en los municipios, como nos lo dice aquí en este problema, desde el más pequeñito hasta el más abuelito. Y que todas esas historias, esos saberes, esos conocimientos, todas esas experiencias nos permitan construir lo que es una memoria histórica. Pero ahora bien, miremos qué es lo que nosotros vamos a trabajar para esta fase 3 en lo que corresponde a ciencias naturales. Vamos a mirar inicialmente qué es la parte del ecosistema, pero nos dice que dentro de este ecosistema nosotros encontramos dos tipos de factores abióticos y factores bióticos, ¿cierto? Dentro de esos factores abióticos nosotros tenemos el agua, la tierra y el sol, y dentro de los factores bióticos, las plantas, los animales y el hombre. Ya anteriormente en la fase 2 nosotros habíamos mirado seres vivos y seres no vivos, solo que ahora les vamos a dar otra terminología u otra definición. Los seres no vivos corresponden a los factores abióticos, ¿sí? Que no tienen vida, pero sí van a incidir en las dinámicas naturales o en los diferentes sucesos que suceden en la naturaleza. Y los factores bióticos corresponden a esos seres vivos, que como ya lo sabemos y lo hemos venido manejando, esos factores bióticos son los seres que tienen vida. Pero dentro de este ecosistema nos dice que hay una materia y que esa materia va a tener propiedades y que esas propiedades pueden ser en cuanto a su forma, su tamaño, su color y su masa. Pero también estas pueden presentar estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Vamos entonces a trabajar cada uno de estos términos que les he mencionado de manera más detallada para que ustedes puedan tener mayor claridad en ello. Iniciamos entonces, recordemos, fase 3, ciclo 1. Entonces aquí nos dice que el ser humano por naturaleza puede agrupar en sí diferentes dimensiones que lo llevan a ser un ser biológico,
conformado por diferentes sistemas que se relacionan entre sí para cumplir diversas funciones. Que dentro de ese ambiente hay interacciones. ¿Interacciones entre quién? Entre esos factores bióticos y esos factores abióticos, o entre esos seres vivos y esos seres no vivos. Leamos la definición de abióticos. Dice, lo comprenden todos los fenómenos físicos, presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etcétera, y químicos, componentes de las rocas, minerales, salinidad del agua, etcétera, que afectan los organismos. Entonces, no nos olvidemos que los factores abióticos generalmente los definimos como aquellos que no tienen vida. Pero el hecho de decir que no tienen vida no significa que no hagan nada. Ellos sí van a incidir en todas esas dinámicas naturales que existen en el ecosistema. Y los factores bióticos comprenden todos los seres vivos existentes en un ecosistema y las interrelaciones que se forman entre ellos, plantas, animales, microorganismos, incluido el hombre. Entonces los factores bióticos son todos los seres vivos que interactúan entre sí. Pero bueno, profe, usted nos habla de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es ese lugar donde habitan todos los factores, tanto bióticos como abióticos, y permite que existan las interrelaciones entre ellos y a su vez hayan o se mantenga toda esa dinámica natural para que sucedan todos, podríamos decirlo, todas las relaciones naturales entre los seres vivos y los seres no vivos, ¿sí? Que dentro de ese ecosistema, ya lo habíamos trabajado, están lo que son los factores bióticos y los factores abióticos para que no nos olvidemos. Aquí nos dan unos ejemplos. Dentro de esos factores abióticos, tenemos los minerales del suelo, el agua, el aire, el viento, la luz y el calor. Y dentro de esos factores bióticos tenemos lo que son los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son aquellos que no podemos observar a simple vista, ¿sí? Esos muy pequeñitos que necesitamos quizás de un microscopio, algún digamos, aparato o herramienta especializada para poder verlos. Dentro de esos microorganismos tenemos los hongos, las bacterias, las algas y los virus, pero también dentro de esos factores bióticos están las plantas y las animales, ¿cierto? Y dentro de esos animales también se incluye el hombre. Entonces miren que ya hemos trabajado lo que es un ecosistema y que dentro de este ecosistema tenemos los factores abióticos y los factores bióticos. O tenemos los seres no vivos y los seres vivos. Ahora bien, continuemos mirando entonces qué tipos de ecosistemas existen. Nos dicen que los ecosistemas se pueden dividir en tres grandes grupos, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos grandes grupos? Porque dentro de estos ecosistemas hay un sinnúmero de especies, tanto vegetales como animales, que conviven en este y que a su vez regulan las dinámicas naturales. Veamos el primer caso. En los ecosistemas terrestres nos dice que son aquellos seres que viven en el suelo y en el aire. Los más importantes son los desiertos, los bosques, las selvas, los matorrales y las praderas. Entonces el primer ecosistema es el ecosistema terrestre. Tenemos el ecosistema acuático. Dentro de ese ecosistema acuático son todos aquellos seres vivos que, como su nombre lo dice, viven en el agua. Los más importantes son los ríos, los lagos y los mares. Entonces ya tenemos ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Pero también tenemos un ecosistema mixto, ¿cierto? Y este ecosistema mixto nos dice que son aquellos seres que viven en las zonas intermedias entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Los más comunes son las costas y los humedales. Entonces no nos olvidemos, el ecosistema terrestre son todos los bosques, las selvas, los matorrales, las praderas. Los ecosistemas acuáticos son los ríos, los lagos, las lagunas, los mares. Mientras que el ecosistema mixto es esa parte intermedia entre lo terrestre y lo acuático. Entre los más comunes están lo que son las costas y los humedales.
¿Listo? Entonces, 3 tipos de ecosistemas para que no nos olvidemos. Terrestre, acuático y mixto. Ahora bien, también hablábamos de lo que era la materia, pero entonces ustedes dirán, ¿qué es la materia? La materia es definida como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que ésta tiene volumen. Pero esta materia también va a tener unas propiedades, ¿cierto? Y estas propiedades generales son las que nos permiten mirar lo que es la masa, el volumen y su temperatura. Pero también esta materia va a tener una característica, es decir, dentro de estas características, lo que nosotros podemos observar: tamaño, forma, color, textura, dureza e intensidad. Entonces miremos que aquí en este cuadrito nos habla de esas propiedades de la materia. Entonces nos dice que la dureza es la resistencia que ofrecen algunos cuerpos para ser rayados, es decir, qué tan duros son esos cuerpos y qué tan difícil estos son para rayarlos. Entonces hay algunos que son muy duros y hay algunos que son muy blandos. Tenemos los estados de la materia. Miremos aquí este dibujo. En este dibujo tenemos 3 estados diferentes del agua. Si yo tomo un vaso de agua, inicialmente esta agua está en estado líquido, ¿cierto? Pero si yo a esa agua le coloco calor, va a empezar a hervir. Y a ese momento donde esta agua empieza a hervir y empieza a salir como ese humo o ese calor que nosotros llamamos, ese estado lo denominamos gaseoso. ¿Por qué? Porque el agua está en forma de gas. Pero si por el contrario yo tuviera cubos de hielo, ¿sí? Esta agua yo diría que está en un estado sólido, ¿cierto? Entonces miremos cómo esos 3 estados de la materia pueden presentarse podríamos decirlo, en una sola materia. En este caso estamos hablando del agua, que tiene el estado sólido, tiene el estado líquido y tiene el estado gaseoso. Con base en toda esta información que hemos trabajado, entonces vamos a revisar qué actividades debemos realizar para esta semana. En la primera actividad nos dice que encontramos la clasificación de factores bióticos y abióticos, ¿cierto? Miremos aquí este cuadrito donde tenemos los factores abióticos, nos dice sin vida, y los factores bióticos con vida. Recordemos que estas actividades ustedes también las tienen en su material de trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Completar cada una de estas palabritas, ¿sí? Cada uno de los guiones que no tienen la letra, de acuerdo a esta clasificación de factores bióticos y factores abióticos. Por ejemplo, en el primer caso, corresponde a la palabra girasol. Entonces, yo voy a completar aquí esta línea con una I, aquí con una S y aquí con una O para completar la palabra girasol. Y así con cada uno de los ejemplos que debemos completar. Recordemos que estos son factores bióticos y factores abióticos. En la siguiente actividad vamos a colorear o vamos a pintar este ecosistema, ¿sí? Pero en este ecosistema cada uno de ustedes van a identificar los factores bióticos y los factores abióticos, ¿cierto? Recordemos que los factores bióticos son los que tienen vida y los factores abióticos son aquellos que no tienen vida. Entonces lo vamos a pintar y vamos a diferenciar. Leamos este ¿sabías qué? Nos dice, ¿sabías que un ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos que habitan e interactúan en él? El ecosistema más grande y complejo es la Tierra. Ejemplo, el charco de un bosque es un ecosistema. Allí viven sapos, insectos y serpientes. Entonces, recordemos que un ecosistema está conformado por todos los factores, tanto bióticos como abióticos, que viven en él y que interactúan constantemente en él. Para la siguiente actividad, tenemos esta sopa de letras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar cada una de las palabras que tenemos aquí en esta parte derecha y con colores y la vamos a ubicar en nuestra sopa de letras.
Una vez hayamos realizado la sopa de letras, vamos a dibujar este paisaje. La idea es que ustedes le coloquen color, lo llenen de vida y de esta forma, pues nuestro paisaje tenga un color diferente, un color más vivo. Y también tenemos esta actividad de falso verdadero. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a leer el enunciado y de acuerdo al enunciado va a marcar con una X si es falso o con una X en la siguiente casilla si es verdadero. Para cada uno de los 5 enunciados que tenemos aquí. Únicamente respondemos si es falso o si es verdadero. Y ya como última actividad vamos a observar esta imagen. En esta imagen, pues claramente podemos observar que es en un ecosistema acuático, es en el mar, pero entonces vamos a completar esta tablita. Nos dice qué ecosistema colombiano será. Entonces ustedes van a diligenciar aquí si es un ecosistema terrestre, es un ecosistema acuático o es un ecosistema mixto. Le vamos a dar una ubicación. ¿Dónde será que se encuentra ubicado este mar? Vamos a ubicar los factores bióticos que podemos observar y los factores abióticos que observamos en esta imagen. Todo lo vamos a responder con base en esta imagen. Y para finalizar, en la última actividad vamos a completar esta tablita, reforzando lo que son los factores abióticos y los factores bióticos. Entonces nos dice, completa la siguiente tabla y marca con una X según corresponda. Entonces yo voy a leer el factor. En este caso tenemos al árbol. ¿El árbol será un factor biótico o será un factor abiótico? Si es un factor biótico, entonces yo marco con una X donde dice biótico. Y así con cada uno de los factores, yo voy a marcar una X según al factor que corresponde. Recordemos que los factores abióticos son los que no tienen vida y los factores bióticos son los que tienen vida. Con esta actividad, entonces, finalizamos todo lo que corresponde a esta semana. Recuerden que si hay dudas o inquietudes, pues estamos muy atentos a poderlas resolver. De lo contrario, pues esperamos que ustedes nos envíen cada una de las evidencias de su trabajo realizado, en este caso desde ciclo 1, con el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y muchos éxitos en sus actividades de esta semana. Que tengan un muy buen día para todos.